Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues vamos a resolver nuestro segundo ejercicio. Aquí tenemos en nuestro segundo ejemplo una ecuación diferencial que tenemos que resolverlo por el método de ecuaciones exactas. Entonces vamos a resolverlo. Ya saben que, bueno, para poder resolver una ecuación exacta primero tenemos que identificar quién es el valor de m, quién es el valor de n, y después tenemos que realizar la igualdad para saber si realmente es una ecuación exacta. Vamos a empezar a realizarlo, de hecho lo vamos a hacer por pasos para que sea un poquito más sencillo. En el primer paso vamos a identificar quién es el valor de m y quién es el valor de n. Para saber quién es el valor de m no es muy complicado poder distinguir e identificar quién es el valor de m y quién es n, puesto que aquella expresión que está acompañado con mi diferencial de x va a ser el que va a ocupar el valor de m, y el valor de n es el que va acompañado con el diferencial de y. Entonces, en este ejemplo tenemos a tangente de x menos el seno de x por el seno de y. Este va a ocupar el valor de m. Ahora, ¿quién va a ser n? Bueno, n va a ser el que esté acompañado con el diferencial de y, que en este ejemplo es coseno de x por el coseno de y. Una vez identificados, vamos ahora a derivar parcialmente cada una de estas expresiones. A m lo vamos a derivar parcialmente con respecto de y lo vamos a igualar con la derivada parcial de n, que va a estar con respecto de x. Entonces, en nuestro segundo paso vamos a derivar parcialmente m con respecto a y. Y lo vamos a igualar con la derivada parcial de n, que va a estar con respecto de x. Entonces, una vez que lo tenemos así, pues lo vamos a resolver. La derivada de tangente de x, como es con respecto de y, x va a valer 0, puesto que va a pasar, va a tener el comportamiento de ser un valor constante. Entonces, tangente de x va a valer 0. Y nos vamos con esta siguiente expresión. Entonces tenemos menos seno de x por la derivada de seno de y. Entonces vamos a colocar a menos seno de x, como es una constante, es como cualquier valor numérico, lo vamos a multiplicar con la derivada que nos dé seno de y, que en este caso es coseno de y, por coseno de y. Aquí lo que estoy aplicando es el producto de una derivación, el producto de dos funciones al ser derivadas. Entonces ya saben que cuando tenemos dos funciones, para derivar va a ser la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera. Es lo que estoy aplicando aquí. Puesto que seno de x es una función numérica porque es una constante, entonces pasa tal y como está, y estoy multiplicando a la derivada de mi segunda función, que en este caso es seno de y. La derivada de seno de y es coseno de y, más seno de y, que sería la segunda función, por la derivada de la primera función, que en este caso es menos seno de x, pero tomemos en cuenta que x se está comportando aquí como una constante, por eso vale 0. Entonces seno de y por 0 me va a dar 0. Entonces, como lo estamos haciendo con respecto a la variable de y, pues únicamente nos da este resultado. Y lo vamos a igualar a la derivada parcial de n que esté con respecto de x. Entonces aquí y va a tener el comportamiento de ser una constante. Entonces tenemos otro producto de dos funciones, y es lo que vamos a hacer. Vamos a derivar las dos funciones. Coseno de x por la derivada de coseno de y, pero como coseno de y se comporta como una constante, va a valer 0. Entonces se omite 0. ¿De acuerdo? Entonces coseno de x por la derivada de coseno de y vale 0. Más la segunda función, que es coseno de y, por la derivada
de mi primera función, que en este caso la derivada de coseno de x es menos seno de x. Y bueno, si se pueden dar cuenta, pues ya tenemos la misma expresión. ¿Sí? Ahora el paso 3. En el paso 3 lo que vamos a hacer es que vamos a identificar, una vez ya comprobando que sí es exacta nuestra ecuación porque nos da el mismo resultado, vamos a integrar. Yo voy a utilizar la expresión de m, que la tenemos que integrar con respecto de x. Y le vamos a agregar una función auxiliar que va a ir con respecto de y. De lo que vimos la clase pasada, tenemos dos opciones para poder elegir. Yo voy a elegir a m. Puesto que m es todo esto, lo paso tal y como está. Y esta es mi función auxiliar. Entonces integramos. La integral de tangente de x me va a dar logaritmo natural de secante de x. Como lo estamos haciendo con respecto de x, entonces seno de y pasa como constante, la podemos sacar de la integral. Y la integral de seno de x me va a dar coseno de x. Menos coseno de x. Menos. Más mi función auxiliar. Una vez que tenemos toda esta expresión, ahora me voy al siguiente paso. Donde vamos a derivar parcialmente la función. ¿Quién va a ser f? Va a ser esta expresión. Todo lo que tenemos dentro de la integral más mi función auxiliar. Eso es lo que vale f. Y bueno, es lo mismo que tenemos aquí, pero ya integrado nos da toda esta expresión. Entonces en el paso 4 vamos a derivar parcialmente el resultado de la función, pero con respecto de y. Con respecto de y. Entonces, aquí el logaritmo de secante de x se omite, puesto que x pasa como constante, y únicamente nos encargamos de hacer esto, de derivar parcialmente esta expresión. Menos por menos me gana. Pues tenemos seno de y por coseno de x. Entonces al derivar parcialmente con respecto de y, coseno de x pasa como una constante. Entonces tenemos seno de y por la derivada de coseno de x me da 0, más coseno de x por la derivada de seno de y es coseno de y. Y como estamos derivando parcialmente toda la expresión, la función g de y la ponemos como g' de y, puesto que expresa la primera derivada, lo que tenemos aquí. Una vez ya obteniendo esa derivada parcial, nos vamos al siguiente paso, que es igualar. Vamos a igualar el resultado que me dé de la derivada parcial de la función con respecto de y. Lo vamos a igualar con la expresión n. ¿Quién va a ser n? Coseno de x por coseno de y. Entonces lo vamos a hacer así. El resultado que me haya salido de mi derivada parcial de la función con respecto de y es coseno de x
Luego el resultado que tengo aquí por el coseno de y más g' de y. Y esto va a ser igual a la expresión que tengo aquí, que es coseno de x por coseno de y. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el resultado que tengo aquí. Una vez igualado, nos vamos ahora hacia el siguiente paso. El paso 5, en el paso 5 vamos a despejar g' de y para conocer el valor de la función auxiliar. Entonces en este caso g' de y la despejamos y nos va a dar coseno x por coseno de y, lo paso tal y como está. Esta expresión lo paso del otro lado de mi función con su signo contrario, así que es positivo, del otro lado es negativo. Y como se pueden dar cuenta, se eliminan estos dos. Más coseno de x por coseno de y menos coseno de x por coseno de y nos da 0. Entonces g' de y vale 0. En el paso 6 necesitamos nosotros saber quién es g de y, quién es la función auxiliar. Bueno, para eso tenemos que integrar a g'. Entonces, al integrar a g', nos va a dar la integral de 0 nos va a dar constante. ¿Sí? Nos da constante, puesto que la integral de 0 pues es 0. Entonces nos da constante. Y con esto nosotros ya conocemos a g' de y. Una vez que nosotros ya conocemos esa función auxiliar, en el resultado que teníamos aquí, en esta, vamos a sustituir a g' de y por el resultado que ya conocemos. Entonces nos daría f, va a ser igual, y copio todo esto, logaritmo natural, la secante de x menos, perdón, más, porque menos por menos nos da más, seno de y coseno de x, más el resultado que conocemos de nuestra función auxiliar, que es constante. ¿Sí? Y esto pues ya es casi el resultado. Nada más que para que nos dé un resultado como una ecuación exacta, necesitamos igualarlo a la constante. Para eso voy a pasar únicamente todo el resultado y voy a pasar a la constante del otro lado de mi función. Entonces finalmente nos da logaritmo natural la secante de x, la seno de y, coseno de x, igual a constante. Y este es mi resultado. Y bueno, ese sería el resultado de la ecuación diferencial exacta con funciones trigonométricas. Y bueno, con esto terminamos lo que es el tema de ecuaciones exactas, y para la siguiente sesión, el siguiente tema que vamos a ver van a ser factores integrantes. Chao, nos vemos.